Legión de las Sombras pero versión de fábrica 133, 144. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 133. Con la mochila frente a ella, Kwon Yan cargó a la persona sobre su espalda, tomó sus bastones de trekking y dio un par de pasos, preparándose para sentir el descenso. Un hombre y una mujer que caminaban detrás de ella se giraron para mirarla. Una de las mujeres preguntó de repente con preocupación. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa a tu amiga? Kwon Yan los miró. Sus figuras le resultaban familiares, pero aún así dijo. Mi amiga tiene un ataque de hipoglucemia y necesita que la bajen de la montaña inmediatamente. ¡Ay, cómo puedes cargar a una chica tan joven como tú! ¿Por qué no dejas que mi esposo te ayude a bajarlo? Acaba de regresar del servicio militar y ha practicado mucho el rescate de personas en la unidad, dijo la mujer. No es necesario, dijo Kwon Yan agradecida, pero no quería entregar a la persona a desconocidos. En esa época, todavía había muchos casos de trata de personas, especialmente los que involucraban a jóvenes honestos como Zhang Qingling. La vigilancia era esencial. En el pasado, podría haber estado ansiosa por confiar su vida a alguien más en una crisis. Pero ahora, era capaz, entonces ¿por qué debería confiar su vida a otros? Después de agradecerles, Kwon Yan bajó lentamente las escaleras mientras llamaba al conductor para que esperara en el auto lo antes posible. Necesitaban ir al hospital de inmediato. Para mayor seguridad, llamó a una ambulancia. Tras colgar, bajó las escaleras a toda velocidad, subiendo los escalones de dos en dos. Al verla alejarse, la figura sombría que tenía detrás murmuró, «La señorita Kyu no se caerá. ¿Y el maestro no se caerá también? ¿Qué esperas? Síguela». La señorita Kyu no la había entregado, así que no podían correr a ayudarla. Por suerte, su invocadora salió ilesa esta vez, y era un procedimiento normal. De lo contrario, se habrían arriesgado a ser descubiertos para llevársela. ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? Los turistas que iban delante vieron pasar la figura como un rayo. Cuando la vieron con claridad, no pudieron evitar asombrarse. ¡Madre mía! ¿Qué clase de superwoman es esta, cargando a alguien montaña abajo? Creo que ese tipo parece desmayado, si no, no tendría tanta prisa por bajar. Pero el camino está muy resbaladizo, ¿no está bien? En esta era de vídeos cortos, la gente no saca armas de sus bolsillos, sino sus teléfonos. Pero para cuando levantaron sus teléfonos para abrir la cámara y grabar esta escena, ella ya había desaparecido. Otra oportunidad para convertirse en una celebridad de Internet. Los transeúntes apagaron sus teléfonos. En ese momento, el hombre de la sombra, haciendo de conductor, apareció en la esquina de otra calle poco después de que Kwon Yan bajara corriendo la montaña, y se la encontró por casualidad. «Jefe, estoy aquí», gritó el hombre de la sombra al ver a Kwon Yan. Aunque Kwon Yan era una mujer capaz de levantar un bloque de hierro de 136 kilos, el cuerpo de Zhang Qingling se había sentido cada vez más pesado a lo largo del camino, y el ejercicio de descenso de alta intensidad la estaba agotando. Al mismo tiempo, estaba muy alarmada. ¿Cuándo empieza una persona a tener la ilusión de que su peso corporal aumenta? Eso es lo que pasa cuando alguien se convierte en un cadáver. Al darse cuenta de esto, la mente de Kwon Yan se quedó en blanco. Mientras bajaban de la montaña, de vez en cuando le tomaba la respiración. Por suerte, aún respiraba. Cuando me llamaste, me estaba refugiando de la lluvia en las montañas, preparándome para bajar. Justo aquí me encontré contigo. Date prisa y dámelo. Soy fuerte y rápido. La figura de la sombra rodeó a Kwon Yan y, sin decir palabra, cargó a su invocador a la espalda. Pero la velocidad, la estabilidad y la fluidez de sus movimientos sorprendieron a Kwon Yan. Al ver cómo la figura de la sombra que llevaba a Zhang Qingling subía con facilidad cada escalón mojado por la lluvia, pensó. ¿Hay otro experto? Kwon Yan recordó la figura del conductor de antes. Siendo sincera, era la primera vez en todos estos días que lo veía ponerse de pie. Normalmente, cuando lo veía cada mañana, ya estaba al volante. Nunca almorzaba con ellos. Ahora no era el momento de pensar en eso. Kwon Yan negó con la cabeza y los siguió. El descenso fue rápido. Pasaron toda la mañana caminando tranquilamente hasta el mirador de la cascada y, en menos de 20 minutos, llegaron corriendo a la base de la montaña. Justo entonces, la ambulancia del parque estaba justo frente a ellos, y la figura sombría, con su ayuda, los ayudó a subir. «Doctor, ¿está bien mi amigo, ya que está inconsciente?»
Está bien, primero dele glucosa. De acuerdo. Después de que Zhang Qingling le pusiera la vía intravenosa, Qiwan Yan comenzó a prestar atención al médico y a las enfermeras en la ambulancia. ¿Se trataba de una alucinación causada por no haber dormido la noche anterior? ¿Por qué volvían a aparecer dos cuerpos tan familiares? ¿Estaba mareado por el cansancio o por el hambre? Ella también sentía que necesitaba glucosa. Cuando Zhang Qingling despertó, ya eran las 7 de la tarde. Abrió los ojos. Solo una cálida luz amarilla del hotel permanecía encendida en el pasillo de entrada. Mirando el techo y la manta que lo cubría, supo que estaba en un hotel. Subconscientemente buscó su teléfono y encontró un vendaje médico en el dorso de su mano izquierda, lo que indicaba que previamente le habían aplicado un goteo intravenoso. El teléfono estaba en la mesita de noche. Zhang Qingling lo cogió y miró la hora. Calculó que efectivamente había dormido 8 horas. Y lo más importante, no había sentido nada en todo ese tiempo, ni siquiera un sueño. Zhang Qingling abrió el juego, que mostraba el mensaje. Servidor ocupado, actualizando, inicie sesión más tarde. Aquí vamos de nuevo. Zhang Qingling se incorporó en la cama, sintiendo finalmente que recuperaba las fuerzas. Se preguntó si sería porque había dormido 8 horas, pero se sentía lleno de energía, como si poseyera una fuerza inagotable. Mientras tanto, el hombre de las sombras, como guardián, percibió la activación de su invocador e informó rápidamente de lo sucedido tras su desmayo de ese día. Al enterarse de que Qiwan Yan lo había llevado en brazos montaña abajo, se sorprendió un poco, pero también se conmovió profundamente. No esperaba que Qiwan Yan se esforzara tanto por él. Maestro, la señorita Qiu pareció cargarlo con mucha facilidad y rapidez. Nos preocupaba que se cayera, informó el hombre de la sombra con sinceridad. Normalmente, Qiwan Yan no tendría ningún problema en cargarlo montaña abajo, pero considerando el riesgo de caída y que llevaba a un hombre corpulento, inevitablemente habría rumores. Por el bien de la reputación de su invocador, decidieron que el conductor se adelantara un poco. Después de todo, Qiwan Yan no había apreciado su anterior acto de bondad como transeúntes. Tras comprender la situación, Zhang Qingling dijo de repente: salgan algunos, déjenme probar mi fuerza. Pasaron 2 segundos, pero la figura de la sombra seguía sin aparecer. ¿Qué había sucedido? ¿La actualización siquiera eliminó su figura de la sombra? Maestro, la señorita Qiu está con usted, no nos atrevemos a aparecer precipitadamente. Esta respuesta, con 2 segundos de retraso, indicaba claramente que la figura de la sombra se había sumido en profundas reflexiones antes de responder. Zhang Qingling giró la cabeza en silencio y observó el interior del hotel. A su izquierda había una cama. Zhang Qingling giró la cabeza en silencio y miró alrededor del hotel. Había otra cama a su izquierda. ¿Recuerdas el nombre de dominio del primer sitio web? 55H5. Era evidente quién estaba acostado en la cama. Zhang Qingling miró y vio a Qiwan Yan durmiendo profundamente. Sus cejas y ojos estaban relajados, sin la vitalidad del día, su largo cabello estaba extendido sobre la almohada y su respiración era uniforme y larga, añadiéndole un toque de lastimera dulzura. En esta escena, inconscientemente suavizó su respiración, temiendo despertar a la belleza de la cama. ¿Cuánto tiempo lleva durmiendo? Una pregunta surgió en la mente de Zhang Qingling. La figura sombría permaneció en silencio. ¿Nos preguntas? Nosotros tampoco lo sabemos. Cuando llevaron a Zhang Qingling al hotel, Qiwan Yan reservó una habitación doble con el pretexto de cuidarla. Después de todo, desde la perspectiva del conductor, ambos viajaban juntos en la ciudad de Wasan. Incluso si la figura sombría estuviera cuidando a esta invitada inconsciente haciéndose pasar por conductor, sería completamente irrazonable e ilógico. Esto resultó en que la figura sombría no pudiera hacer mucho y pudiera permanecer fuera del muro para proteger a su invocadora. Si la señorita Qiu infligiera daño fatal a su invocadora, la mejora sustituto de sombra, que siempre estaba activa, les transferiría el daño de inmediato. Si eso sucediera, no sería demasiado tarde para reclamar a su invocadora. Este subordinado no lo sabe, respondió la figura sombría con sinceridad, apegándose al principio de responder a todas las preguntas. De acuerdo, respondió Zhang Qingling con indiferencia. Por suerte, al despertar, se comunicó mentalmente con la figura sombría. De lo contrario, si Qiwan Yan no se hubiera dormido o la hubiera despertado al hablar, ¿no habría revelado algo? Zhang Qingling se levantó y se acercó a la cama de Qiwan Yan, observando a la mujer dormida. Levantó la mano y la agitó alrededor de sus ojos cerrados. ¿De verdad estaba dormida?
Su mano se detuvo un instante sobre su rostro terso y de porcelana, resistiendo el impulso de tocar su delicada piel. ¿Y si solo fingía? ¿Sería acoso sexual si la tocara de repente? Zhang Qingling retiró la mano y la observó un rato. Siendo sincero, era la primera vez que veía a una chica dormir con tanta intensidad. Sin exagerar, Qiwan Yan era realmente hermosa. Incluso su aspecto dormido era agradable a la vista. No le encontraba ningún defecto. Pero, al mismo tiempo, no sabía si sentirse aliviado o molesto. ¿De verdad te sientes cómoda compartiendo habitación con un hombre más fuerte que tú? Se preguntó Zhang Qingling. Aunque era para cuidarlo, parecía un poco descuidado. Un momento. Al recordar de repente la publicación de Qiwan Yan, Zhang Qingling se despertó sobresaltado y, inconscientemente, se miró la entrepierna. Debería ser él quien estuviera en peligro. Después de todo, llevaba 8 horas inconsciente. ¿De verdad confían en mí para compartir habitación con Qiwan Yan? Se comunicó Zhang Qingling con la figura de la sombra. Maestro, si está en peligro, el clon de la sombra se activará automáticamente. Zhang Qingling echó un vistazo a la habitación, buscó un bolígrafo y papel, dejó una nota debajo de su teléfono y salió. En ese momento, la figura de la sombra, que estaba atenta, ya había reservado una habitación para Zhang Qingling. Estaba justo al otro lado del pasillo. Tras salir, Zhang Qingling entró en la habitación de enfrente. Al cerrarse la puerta, más de una docena de figuras de sombras aparecieron en la habitación como un borrón. Compartir habitación con Qiwan Yan era imposible, aunque dormían en camas separadas. No podía esperar más. Tenía que poner a prueba el poder que había obtenido pagando el precio de 8 horas de inconsciencia. Cuando Zhang Qingling levantó la mano, las sombras alzaron las suyas al unísono. La competencia de fuerza entre ambos estaba a punto de comenzar. Aquí viene. Un choque de muñecas comenzó oficialmente. Maestro, perdí, dijo la sombra, inclinando la cabeza. Zhang Qingling se miró la mano con sorpresa y luego miró al hombre de la sombra. No te contuviste, ¿verdad? Ni siquiera he usado toda mi fuerza. No, no me atrevería a contenerme. ¿Qué? ¿De verdad te atreves a usar toda tu fuerza? ¿No tienes miedo de romperme la mano? El hombre de la sombra se atragantó, sin esperar que su invocador actuara de forma tan impredecible. Bajó la cabeza y dijo. No me atrevería, ni podría romperle la mano a mi maestro. El hombre de sombra añadió rápidamente. En el momento en que mi maestro desata su poder, puedo sentir su fuerza y así decidir cuánta usar. La implicación era clara. Si la fuerza de Zhang Qingling era inferior a la del hombre de sombra, se detendría. Si era superior, usaría todas sus fuerzas. Zhang Qingling comprendió y dijo. Otra vez. El siguiente hombre de sombra se alineó y comenzó una segunda pulseada con el invocador. No había otra razón. Zhang Qingling simplemente pensó que este método era la forma más directa de demostrar la disparidad de fuerza. Pedirles que lucharan en una habitación tan pequeña era completamente irreal. Por no mencionar nada más, un solo descuido podría destrozarlo todo. Perder dinero es un asunto menor, pero no hay forma de explicárselo al hotel. Si el incidente sale a la luz, tendremos que mentirle a Qiwan Yan. Las 30 figuras de sombra sufrieron una derrota aplastante, por lo que Zhang Qingling incluso envió a otro grupo de figuras de sombra en buena forma, 30 de ellas, para luchar juntas. La sensación de este poder fluyendo hacia su cuenta era como si fuera innata. Ni siquiera necesitaba aprender a controlar su fuerza. De lo contrario, si no hubiera controlado su fuerza al levantar el teléfono al despertar, se habría arruinado hace mucho tiempo. Parece que dejarlo dormir tenía sus ventajas. De lo contrario, aparecer en la vida real en un estado descontrolado requeriría esfuerzo para aprender a controlarse, sin mencionar que incluso los detalles más pequeños de la vida cotidiana serían problemáticos. Zhang Qingling usó fácilmente su propia fuerza para bajar las 30 manos de un solo golpe. Exclamó de nuevo. ¿De verdad no te contuviste? ¿Sabes? El valor de fuerza de una sola figura de sombra ahora es de 7600. ¿Qué clase de concepto es la fuerza combinada de 30 figuras de sombra? Es simplemente aterrador. Tu subordinado garantiza con su vida que no te contuviste en absoluto. Ustedes, los inmortales, ¿es razonable que garanticen con sus vidas? El maestro es poderoso. El maestro es poderoso. Las demás figuras de sombra gritaron al unísono, halagándolo. Esto hizo palpitar el corazón de Zhang Qingling. No era de extrañar que los funcionarios traidores de la antigüedad fueran populares. ¿A quién no le gustaría escuchar una música tan hermosa? De acuerdo, de acuerdo.
Zhang Qingling dejó de halagar y despidió a todas las figuras de sombra. Tomó su teléfono y reabrió el juego, que aún estaba en mantenimiento. Finalmente, apagó el teléfono y se duchó. Sin embargo, después de ducharse, Zhang Qingling se quedó solo en la cama. Tras 8 horas de sueño, no podía conciliar el sueño. Así que revisó el estado de las más de 6.000 personas simultáneamente. Las otras 3.000 no habían obtenido tarjetas de identificación y estaban en espera, temerosas de provocar a alguna criatura desconocida como la última vez y causarle problemas al invocador. Además, ya no tenía por qué arriesgar su vida para ganar dinero. Zhang Qingling descubrió que su fuerza mental había aumentado junto con su nivel. Normalmente, al revisar el estado de 1.000 figuras de sombra simultáneamente, se agotaba en menos de media hora. Ahora, revisando a 6.000 personas al mismo tiempo, seguía lleno de energía durante media hora, hasta que Zhang Qingling bostezó por primera vez, miró la hora y pensó: genial, he aguantado una hora. Finalmente, sus párpados comenzaron a cerrarse. Zhang Qingling no pudo aguantar más, se desplomó y se sumió en un dulce sueño. Cuando Qian Yan despertó en el hotel, ya eran las 2 de la madrugada. Lo primero que miró al abrir los ojos fue hacia Zhang Qingling. La manta estaba abultada y parecía un poco desaliñada. Qian Yan se levantó de la cama, la levantó y buscó una almohada. ¿Eh? ¿Se fue primero? Qian Yan se quedó atónita un momento, con los ojos aún somnolientos parpadeando. Su cerebro acababa de empezar a funcionar y parecía un poco aletargada. Giró la cabeza y, inconscientemente, buscó su teléfono. Encontró una nota en la mesita de noche, presionada debajo. Al verte dormir tan profundamente, no quería despertarte, así que reservé una habitación al lado. Llámame si necesitas algo. Qian Yan colgó el teléfono. Un mensaje de Zhang Qingling había llegado unas horas antes, con el número de habitación en su piso. Echó un vistazo afuera y vio que la habitación de Zhang Qingling estaba justo enfrente de la suya. Sabiendo que Zhang Qingling no la había abandonado, cerró lentamente la puerta del hotel. Al menos tiene conciencia, no me abandonó. Qian Yan tarareó 2 veces y se recostó en la cama para seguir durmiendo. En realidad, había llevado a Zhang Qingling de vuelta al hotel para que descansara alrededor de las 4 de la tarde. El médico dijo que no había nada malo. Probablemente se debía al agotamiento, la falta de sueño y la actividad física extenuante, lo que provocó el desmayo. Estaría bien después de una siesta. Qian Yan había planeado ingresar a Zhang Qingling en el hospital, pero entonces recordó sus palabras antes de que se desmayara que no quería ir al hospital y decidió cancelar el plan. Por lo tanto, después de regresar al hotel, Qian Yan se puso ropa limpia y se acostó. Estaba extremadamente cansada después de pasar la noche en vela. Ni siquiera había tenido la oportunidad de admirar bien el rostro dormido de Zhang Qingling. Qian Yan se giró, su mirada se posó en la cama donde había dormido Zhang Qingling. Era la cama de Zhang Qingling. Había rastros de él durmiendo en ella. ¿En qué estás pensando? ¿De verdad creíste que me acostaría ahí? No soy una pervertida. Qian Yan se giró, se tapó con la manta y siguió durmiendo. Eran las 6 de la mañana. Sus relojes biológicos habían estado funcionando a la par durante los últimos 2 días, lo que hacía que se despertaran automáticamente a esa hora. Zhang Qingling no era la excepción. Después de terminar de lavarse, Qian Yan le envió un mensaje 10 minutos antes. Te espero en el restaurante del segundo piso. Sin embargo, justo cuando abrió la puerta, la de enfrente también se abrió. ¿Cómo te sientes? ¿Alguna molestia? Preguntó Qian Yan con preocupación en cuanto se encontraron. Al ver su aspecto renovado, asumió que se había recuperado por completo. Sin embargo, parecía haber un cambio inexplicable en su comportamiento. Aunque seguía siendo ese rostro familiar, sus rasgos inalterados, una agudeza contenida emanaba de él, como un poder templado y latente en sus huesos, sereno e insondable. A primera vista, había una sensación de familiaridad. Qian Yan no supo qué era. Mucho mejor, gracias. Anoche, el conductor me dijo que me llevaste por la montaña. Debió ser muy agotador, dijo Zhang Qingling con sinceridad. Esto no es nada. ¿Olvidaste cómo te levanté cuando nos cortamos la última vez? Qian Yan sonrió levemente. Tras una pausa, sonrió y planeó. Hablando de eso, hace mucho que no tenemos un combate. Cuando volvamos a la ciudad de Chaoyang, podemos practicar como es debido otro día. Claro, asintió Zhang Qingling de inmediato. Pero no esperaba que tuvieras un nivel bajo de azúcar. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Qué podía decir Zhang Qingling? Solo pudo sonreír y decir.
La vida es impredecible. No esperaba tener un ataque repentino. Después del desayuno, todo fue igual que siempre. El hombre de la sombra ya había salido del coche y se detuvo frente a ellos al salir del vestíbulo del hotel. Al verlo abrirles la puerta con cariño y meter el equipaje, Kiwan Yan por fin comprendió que era esa sensación familiar cuando Zhang Qinglin y el hombre de la sombra estaban juntos. No la había sentido hasta ayer. ¿Por qué sentía cierto parecido al verlos juntos hoy? Este parecido no estaba en su apariencia. Era más como si fueran de la misma familia. Pero no en el sentido tradicional de una familia. El conductor actuó con normalidad, ayudando a abrir el maletero y a meter las cosas, y abriéndole la puerta a Zhang Qinglin como de costumbre, pero actuó como un sirviente al servicio de su amo. Pensando en esto, Kiwan Yan guardó silencio, divertida por su propia imaginación. Miró al cielo sin palabras, preguntándose si había dormido mal estos últimos días y si habría sufrido algún tipo de shock mental. Jefes, ¿piensan regresar hoy? Los llevo directamente a la estación de tren o vamos a ese parque en la ciudad de Wasan. Hay un jardín Jingde en la ciudad, un lugar popular para tomar fotos en Anfu. He visto a muchas jóvenes ir allí a tomar fotos cuando vienen a Wasan. ¿Ustedes aún no han estado allí? El hombre de la sombra, haciendo de conductor, era tan responsable como un guía turístico local, temiendo perderse algún que otro lugar. Cualquiera de las dos opciones me parece bien, depende de ustedes. ¿Aún no han reservado sus billetes de tren? Como de costumbre, Zhang Qinglin dejó la decisión en manos de Kiwan Yan. Los billetes de tren que habían reservado para ayer por la tarde se habían cancelado por su culpa. No habían reservado billetes para hoy, y como no habían hablado mucho anoche, no habían hablado de su fecha de regreso. Sin embargo, no esperaba que el hombre de la sombra cometiera semejante acto. Era la primera vez que tenía un contacto tan prolongado con él, alcanzando un nivel de interacción casi humano. A veces, su comportamiento era tan natural que casi olvidaba que era su subordinado. ¿Está lejos de aquí?, preguntó Kiwan Yan, aunque normalmente serena y con una madurez que no le correspondía, apenas se había graduado. En ese momento, sus ojos se iluminaron de repente, como ámbar atravesado por la luz del sol, claros y brillantes, revelando una evidente expectación. No está lejos, a solo unos 10 kilómetros de aquí, un viaje corto. Pero aún es demasiado temprano, no hay muchas tiendas de cosméticos abiertas, pero puedes ir al jardín a echar un vistazo, rió el hombre de la sombra. ¿Eh? Lo dijo con naturalidad, pero en realidad quería ir. Miró con torpeza a su invocador sentado a su lado, y al ver que Zhang Qinglin no lo reprendía con enojo, respiró aliviado. Al instante siguiente, la voz tranquila de Zhang Qinglin resonó en su mente. ¿Qué pasa? ¿Recomiendas el jardín Jingde porque hay otros hombres de las sombras que ganan dinero allí? Jeje, el maestro es todopoderoso. Dijo el hombre de la sombra. Kiwan Yan reflexionó un momento sin responder primero. Primero preguntó por la situación de Zhang Qinglin. Qinglin, ¿tienes prisa por volver hoy? Si él tenía algo que hacer, no iría. Estoy bien, iré. Zhang Qinglin realmente no tenía nada que hacer. El juego aún no se había terminado de actualizar, así que no importaba dónde estuviera. Tras recibir las palabras de oro del invocador, el hombre de la sombra arrancó el coche y llegó a Jingdeyuan. Eran poco más de las 7, así que se consideraban de los primeros en llegar. Algunas tiendas de los alrededores estaban abiertas, mientras que otras seguían cerradas. En las calles de piedra azul, peatones como ellos iban y venían. El conductor tenía razón, es demasiado temprano y estas tiendas aún no están abiertas. Kiwan Yan caminaba junto a Zhang Qinglin, mirando a su alrededor con curiosidad. Zhang Qinglin permaneció en silencio, con la mirada fija en la 13ª tienda que tenía delante, una tienda Anfu. Había un cartel que anunciaba que estaba abierta. 24 horas. Oye, ahí hay una tienda de maquillaje y Anfu 24 horas. Kiwan Yan tenía la vista tan buena como siempre, y de un vistazo distinguió la tienda, que abría las 24 horas. Zhang Qinglin. Sabía que Kiwan Yan elegiría esta tienda. No lo sabes hasta que sales, y una vez que sales, descubres que tiene gente de todo el mundo. Es muy extraño, ¿sabes? Vamos a echar un vistazo. Zhang Qinglin la siguió y entró con Kiwan Yan. Había varios Anfu encendidos, las luces encendidas y reinaba el silencio. ¿Está el jefe?, preguntó Kiwan Yan en voz baja al entrar. Después de llamar varias veces, al llegar a la cajera del fondo, vio a una joven tumbada en un sillón reclinable a su lado.
Cuando Qian Yan volvió a llamar, la mujer pareció despertar, se abanicaba y se incorporó de la silla. Al ver acercarse al hombre y a la mujer, el hombre de ojos soñolientos se despertó al instante. Hermanita, ¿te estás preparando? La figura sombría miró a Qian Yan con una expresión amable y seria. Había percibido el aura de la invocadora en cuanto Zhang Qingling entró en la zona de Jinteyuan. Además, la figura sombría que la hacía de chofer ya había hecho comunicaciones internas antes de partir. Por lo tanto, ya se había instalado, creando la apariencia de un negocio normal, y la sorpresa de despertar inesperadamente y encontrar clientes llegando temprano por la mañana. En cuanto a Zhang Qingling, tras alcanzar el nivel 1000, ya no necesitaba percibir conscientemente la presencia de las figuras sombrías. En cuanto entraba en su área de efecto, Zhang Qingling recibía automáticamente su ubicación y número. Fue una gran mejora. Esto ni siquiera consumió su energía mental. No podía creer la clase de ser que sería tras alcanzar el nivel 10.000. ¿Cuánto cobran aquí? Preguntó Qian Yan, con la mirada fija en la ropa, abrumado por la variedad. Jeje, aquí ofrecemos paquetes que incluyen fotos y retoque. Pero con una base tan buena, creo que incluso las fotos originales, recién salidas de la cámara, quedarían bien, rió la figura sombría, añadiendo un cumplido profesional. Efectivamente, a las chicas les encanta que las feliciten por su aspecto, y Qian Yan no era la excepción. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Mientras hablaban, Zhang Qingling bajó la vista y buscó una silla para sentarse. Ahora era el turno de las mujeres, y él, el responsable de ser su seguidor, solo podía revisar las noticias en su teléfono. Solo de vez en cuando, Zhang Qingling no podía evitar levantar la vista un par de veces más ante las zalamerías y los discursos de venta de las figuras sombrías. Recordó que estas sombrías figuras femeninas no llevaban más de un mes en el mercado y se habían adaptado tan rápido a este mundo. En serio, una generación planta los árboles, otra disfruta de la sombra. En tan solo unos minutos, la sombría figura, con su lenguaje meloso, consiguió que Qian Yan se decidiera por el paquete más caro. 16.888, incluyendo maquillaje y 3 conjuntos, un día completo de sesiones fotográficas y 60 fotos retocadas por persona en una hora. Al oír este precio, Zhang Qingling no pudo contenerse más. Aunque no sabía nada de este sector, podía buscar en internet. El precio más alto de la calle era de poco más de 2.000. Cielos, era casi 10 veces más caro. Aunque Qian Yan sea rica, no se puede estafar a la gente así, dijo Zhang Qingling con una mirada fría y cautelosa. Sintió que esta pequeña tienda estaba algo limitada por la forma en que las sombrías figuras fijaban sus precios. Si no temiera que su conciencia se molestara y retrasar a la obtención de puntos de conciencia, habría añadido al menos un 0 al final de los 16.008. La figura sombría se deslizó de rodillas de inmediato, llorando y explicando. Maestro, abrir una tienda es muy caro. Alquiler, electricidad, gastos de administración, mano de obra, ni hablemos de mano de obra. Comprar bienes y equipos cuesta dinero. Por favor, entiéndalo, maestro. Si pago yo, no me engañará así, ¿verdad? Jeje, maestro, si paga usted, es lo mismo. Solo es cuestión de transferir dinero de un bolsillo a otro, y no habrá pérdidas en la cuenta. Bey ya lo sabía cuando se negaron a hacer un descuento en la barbacoa del viejo Zhang. Incluso los hermanos más cercanos deben llevar las cuentas al día. Incluso un invocador debe cumplir con los trámites. Ahora, Qian Yan fue conducido por la figura sombría al área de maquillaje del sótano. Al bajar, Qian Yan se sorprendió un poco. No era la única allí tan temprano en la mañana. Casi la mitad de las 20 estaciones de maquillaje estaban ocupadas. Así que este lugar iba muy bien. Mientras esperaba que le hicieran el maquillaje, Qian Yan miró al jefe que acababa de atenderla. Esa vista de espaldas, esa figura, sabes que, realmente lo reconoces. Apartó la mirada y luego miró a los maquilladores. Todos eran de diferentes alturas y complexiones, pero ¿por qué todos tenían la misma aura, a pesar de sus diferentes rostros y figuras? Señorita, comenzaremos con el maquillaje ahora. Dejemos esto claro, nuestra tienda es diferente a las demás. Elegiremos el maquillaje y los atuendos en función de su apariencia general. Permítame confirmarlo con usted nuevamente, dijo el maquillador con una sonrisa y una voz suave. En realidad, todos eran clones de la misma persona. Una persona podría dirigir una tienda entera. Incluso si su nivel de fatiga estuviera al máximo después de 7 días, otro clon vendría a ayudar por un día.
Trabajar 24/7, 365 días al año, no era solo un alarde. Shadow Lady solo llevaba medio mes allí, pero gracias a sus magníficas habilidades y a su inquebrantable espíritu de 007, su reputación ya había empezado a labrarse. Su rapidísima velocidad para tomar fotos ya superaba a sus competidoras en la calle. Una habilidad inigualable, realmente imbatible. Si creías que podría recuperar la posición con sus habilidades de maquillaje, lo siento. Esta vez, su oponente era Shadow Lady, con su intensiva capacidad de aprendizaje, su estilo técnico inflexible y sus reseñas 100% positivas. ¿Te preguntas qué haría con los clientes poco razonables? El gasto mínimo en la tienda era de 2.600 yuanes, lo que disuadía eficazmente a quienes buscaban una ganga o una nimiedad. Desde el principio, el principal objetivo de Shadow Lady fue ganar dinero a costa de los ricos. Claramente, estaba cerca del éxito. Y la velocidad y la eficiencia eran, sin duda, un punto fuerte. Zhang Qingling solo había esperado media hora cuando llegó Qian Yan, ya con su primer maquillaje y estilismo. Subió los escalones con gracia, mientras una sutil fragancia emanaba de su vestido. El vestido morado, bordado y de cintura alta, realzaba su piel impecable, y la faja se mecía suavemente a cada paso, haciéndola parecer un hada que descendía de un cuadro. Zhang Qingling levantó la vista y la miró a los ojos. Sus ojos brillaban como cristales estrellados, ligeramente curvados hacia arriba, pero sin rastro de coquetería, sino que exudaban un aire fresco y digno. Un pensamiento inapropiado cruzó por su mente. Si Qian Yan estuviera en otro mundo, probablemente sería un mundo de inmortales y héroes. Sus ojos poseían una cualidad divina natural. Era una figura verdaderamente santa. ¿Soy hermosa? Qian Yan caminó hacia él. Su anterior semblante fresco y digno se desvaneció como la nieve. Sus ojos se curvaron, e incluso su voz tenía un dejo de risa. Zhang Qingling asintió, respondiendo con sinceridad. Hermosa. Simplemente no podía decir que no lo era. Estás muy guapa, hermanita, dijo la figura sombría con una sonrisa, y luego miró al cielo. No hace mucho calor esta mañana y todavía no hay mucha gente. Busquemos un buen sitio para tomarnos fotos en Jingdeyuan con el fotógrafo. Así que el fotógrafo, el estilista y la persona encargada de llevar la ropa acompañaron a Qian Yan a Jingdeyuan. Ah, y Zhang Qingling estaba allí para llevar el bolso de Qian Yan y seguirla. A donde quiera que iban, ella las seguía, admirando los azulejos históricos de estilo Jiangnan mientras observaba a otras bellezas tomando fotos como Qian Yan. Además de fotografiar el paisaje, Zhang Qingling también capturó las diversas expresiones juguetonas, distantes y contrastantes de Qian Yan. Hay que decir que Shadow Man es un verdadero profesional en fotografía, sabe cómo guiar a los modelos en varias poses y expresiones. Esta fue la primera vez que vio las diversas expresiones contrastantes de Qian Yan. Zhang Qingling guardó su teléfono y se frotó la nariz. Shadow Man lo entendió. Hasta las 11 a.m., los tres atuendos, uno morado, uno rojo y uno blanco de hada, fueron fotografiados. El sol en la ciudad era completamente diferente del clima en el área escénica remota. Esto fue precisamente cuando el sol estaba subiendo gradualmente y calentando. Al final de la sesión, Qian Yan, vestida con un vaporoso vestido de hada blanco, se acercó a Zhang Qingling, se paró a su lado y llamó al fotógrafo. Parpadeó y dijo: ¿podrías tomarnos algunas fotos juntos? Finalmente, miró a Zhang Qingling. ¿De acuerdo? Ya has actuado primero y has preguntado después, ¿cómo es posible que se niegue en el acto y se demuestre que está equivocado? Ah. Zhang Qingling levantó dos dedos, poniéndose en onda rápidamente e hizo la señal de V. El hombre de la sombra presionó rápidamente el obturador y tomó varias fotos en rápida sucesión. Señor, acérquese. Hermana, acérquese usted también. Sí, eso es. El hombre de la sombra presionó rápidamente el obturador. Vamos, cambie de pose, señor, su mano debe rodear la cintura del hada, dijo el hombre de la sombra con seriedad. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Zhang Qingling activó la mirada del invocador, y al instante siguiente la voz del hombre de las sombras apareció en su mente. Min, maestro, la señorita Qiu es demasiado generosa. Me acaba de transferir 10.000 en secreto y me pidió que dijera esto. Maestro, de verdad no puedo negarme, rechazar estos 10.000 me dolerá la conciencia. Por favor, sacrifíquese esta vez. Más. ¿Les duele la conciencia? ¿Acaso tienen conciencia? Un momento, Qian Yan solo pagó 10.000 yuanes por esto.
Por suerte, no había intermediarios que se llevaran una parte, de lo contrario, Zhang Qingling la habría agarrado por los hombros y le habría gritado. Deberías haberlo dicho antes. Dame 10.000 yuanes y haré lo que sea. No era que los hombres de las sombras estuvieran del lado de los forasteros esta vez. Después de 2 grandes escaseces de dinero, realmente les aterrorizaba la pobreza. Temían que otra escasez de fondos pusiera en peligro la causa del invocador. A los ojos de los hombres de la sombra, el invocador solo necesitaba mover un dedo para ganar 10.000 yuanes. No podía ser más fácil. Al percibir los pensamientos de los hombres de la sombra, Zhang Qingling se dio cuenta de que la total indiferencia casi podía hacer reír. La lealtad era una cosa, pero cuando se trataba de ganar dinero, no podían distinguir entre amigos y enemigos. En fin, estos hombres de la sombra estaban completamente dedicados a la legión. No necesitaba condenarlos moralmente. Así que Zhang Qingling sonrió e hizo lo que le dijeron. Sin embargo, la idea de él y sus subordinados estafando a Qian Yan le resultaba extrañamente inquietante. ¿Era remordimientos de conciencia? Siguiendo las instrucciones de la sombra, posaron en más de una docena de posiciones antes de terminar finalmente. Cuando las fotos estuvieron listas, Zhang Qingling los miró a ambos en una foto en su teléfono, como un anciano mirando su teléfono en el metro. Espera, ¿por qué me parezco a ese rubio? Parezco el pequeño seguidor de la santa, no, más bien su guardaespaldas. PFFT, ni hablar, Qingling jeje sigue siendo muy guapo, no parece un seguidor rubio ni un guardaespaldas en absoluto. Qian Yan miró el álbum de fotos de su teléfono, admirando las docenas de fotos de ellos juntos. Al oír la queja de Zhang Qingling, rió suavemente, con una leve sonrisa en sus labios. Eligió su foto favorita y la puso como salvapantallas. Había hecho estas fotos específicamente para este propósito. Si no, ¿por qué habría soportado la dificultad de tomar fotos al aire libre con ropa tan pesada y sofocante? Todo para tomarse estas fotos con Zhang Qingling después. En ese momento, percibiendo la queja del invocador, la sombra, responsable de la fotografía, guardó silencio. Lógicamente, al oír la queja de su jefe, habría dado una explicación. Pero ahora, era mejor no dar explicaciones. ¿Qué podían hacer? Vestías ropa moderna, llevabas una mochila y estabas de pie junto a Qian Yan. El estilo era definitivamente diferente, así que es normal que las fotos se vieran distintas. No se atrevieron a decirlo, jamás lo dirían. Así que la figura sombría se devanó los sesos y se le ocurrió un comentario reconfortante. Maestro, cuando está junto a la señorita Qiu, la gente piensa inmediatamente que es muy rico. Escuche, Lu, ¿eso es lenguaje humano? ¿Es un cumplido o un insulto? ¿Qué está diciendo? Si no puede decirlo, no lo diga. De acuerdo, maestro. La figura sombría se calló en silencio, sacó su teléfono y pidió un libro titulado Cómo adular con alta inteligencia emocional. Después de la sesión de fotos, almorzaron cerca. Después de llenar el estómago, revisaron las entradas de la tarde y reservaron una para las 3:30 p.m. Para cuando regresaron a la ciudad de Chaoyang, ya eran las 6 p.m. Todos se fueron a casa. Al despedirse, Qian Yan bajó la mirada y dijo en voz baja. Gracias. Me divertí mucho estos últimos días. ¿Podemos salir juntos la próxima vez? Finalmente, levantó la vista lentamente para mirar a Zhang Qingling, esperando su respuesta. Zhang Qingling la miró, con la intención de explicarle su relación al regresar. Después de todo, ya conocía a grandes rasgos la situación de Qian Yan y había confirmado por completo su identidad. Inicialmente, se había acercado a Qian Yan para averiguar su verdadera situación, y antes de eso, siempre había pensado que sus frecuentes intentos de acercarse a él eran parte de alguna conspiración. Pero ahora que sabía que realmente le gustaba, conocer sus sentimientos hacía imposible ser solo amigos. Mostrar una faceta amistosa y amable podía dar lugar a malentendidos. Sin embargo, la existencia de frases como amor a primera vista y lujuria a primera vista no era infundada. Zhang Qingling había reflexionado cuidadosamente sobre sus sentimientos por Qian Yan durante las últimas 2 noches. ¿Era esto lo que significaba gustarle a alguien? Tras pensarlo mucho, se abofeteó. Mentira. ¿A eso le llamas gustarle? Solo anhelas su cuerpo, eres despreciable. ¿Puedes garantizarle un futuro? ¿Puedes prometerle pasar la vida juntos y no traicionarla jamás? Ahora que se ha confirmado que comparten la misma profesión, si terminan en bandos opuestos, ¿puedes considerar el panorama general? Zhang Qingling se hizo muchas preguntas. Para decirlo sin rodeos, le gustaba, pero no hasta ese punto.
su atracción seguía siendo puramente física. Ahora, se quedaron allí, mirándose. Al ver la mirada expectante en los ojos de Kwon Yan, Zhang Qingling dudó y luego comenzó. Creo que necesito aclarar las cosas. Pero Kwon Yan la interrumpió bruscamente, forzando una sonrisa, entrecerrando los ojos y hablando en voz baja. Bueno, se hace tarde, vuelvo. Nos vemos la próxima vez. Kwon Yan se despidió con la mano, sacó rápidamente su maleta y se dirigió a la zona residencial. Miró hacia la carretera con la mirada baja, mientras un dedo fino y delgado como el jade secaba suavemente una lágrima apenas perceptible. La felicidad que sintió durante la sesión de fotos de la mañana se había desvanecido como el rocío de la mañana. Al regresar a casa después de casi una semana de ausencia, su teléfono vibró con un mensaje especial de Zhang Qingling. Kwon Yan cerró la puerta, sacó su teléfono y vio un mensaje suyo. Kwon Yan leyó atentamente cada palabra. Al llegar al final, una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Qué? ¿Así que has llegado al punto de llamarte egoísta? Kwon Yan se sentó en el sofá, abrazándose las rodillas, con expresión herida. Mirando la pantalla de su teléfono, la sonrisa amarga de sus labios se desvaneció lentamente. Hundió la cabeza en las rodillas. Este viaje había traído la felicidad rápidamente, y se había ido con la misma rapidez. Así era como se sentía querer a alguien pero no poder tenerlo. Las emociones hoscas y amargas le quitaron el apetito para cenar. Originalmente había planeado cenar juntos después de volver a casa. Pero ahora, antes incluso de llegar, el plan se arruinó. Kwon Yan sintió ganas de llorar. Se sentó sola en la sala de estar durante un largo rato, procesando sus sentimientos hasta que quedó completamente a oscuras. Solo entonces Kwon Yan se levantó lentamente, tomó su teléfono y caminó lentamente hacia el estudio, donde copió una captura de pantalla del largo mensaje de texto que Zhang Qingling había enviado. Luego enmarqué la foto, fui a mi habitación, me paré junto a la mesita de noche y la miré con atención. Estos últimos días, he sentido como una piedra en el corazón. Si no hablo, me temo que no podré dormir bien por la noche. Sentí claramente tu bondad hacia mí y la sinceridad que escondes, y realmente merezco tu agradecimiento. Ayer me desmayé por una baja de azúcar, y por suerte estuviste ahí para cuidarme. Recordaré esta bondad. En el futuro, si alguna vez tienes dificultades, haré todo lo posible por ayudarte. Sin embargo, las relaciones son como caminar. Un paso en falso y te torcerás fácilmente el tobillo. Ambos debemos tratar esto con cuidado. Estos últimos días, he actuado precipitadamente, me disculpo de antemano si esto te ha hecho pensar de otra manera. Además, la persona que ves no es perfecta. Es un poco parcial. En realidad, soy una persona tímida y cobarde. No he logrado nada ahora, y mucho menos hacer algo. Promesas. Apenas puedo cuidar de mí misma. Si surge un conflicto de intereses en el futuro, me temo que me priorizaré. Una persona tan egoísta no merece ser tu pareja. Eso es todo lo que tengo que decir. Espero que todo te vaya bien en el futuro. Kwon Yan lo miró de nuevo. Casi se sabía esas líneas de memoria. Cobarde, tímida y egoísta, cobarde, pero se atreve a ser tan franco con ella. Egoísta y codiciosa, pero no se aprovecha de ella. La perspectiva de Kwon Yan era astuta. Bajó la vista para mirar las palabras en la pantalla, resopló suavemente, luego dejó la foto enmarcada en la mesita de noche y salió de la habitación. Maestro, esta es la 99ª vez que mira su teléfono. ¿Seguirá jugando? Zhang Qingling dejó el control. Solo podía hablar a través de su sombra, así que se volvió hacia ella y dijo: ¿Crees que entiende lo que quiero decir con este mensaje? Con la gran inteligencia de la señorita Qiu, debería poder entenderlo, pensó la sombra con seriedad. Jeje, la señorita Qiu aún no le ha respondido al maestro, lo que significa que se ha dado por vencida. Otra sombra sonrió sabiamente y rió entre dientes. Es una lástima que la señorita Qiu esté en la habitación oscura ahora mismo. No puedo observar su reacción, si no, podría informarle de su situación al maestro, dijo la sombra con pesar. Estas sombras eran, en efecto, sus tropas de élite. Lo habían estado siguiendo durante más de medio año y ya podían captar con precisión los pensamientos del invocador. Zhang Qingling le dirigió una mirada de advertencia. De ahora en adelante, no puede investigar su situación solo sin mis órdenes. Sí. 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 Maestro, tengo algo que informar. Se trata de la señorita Qiu. Hable. Después de despedirse de usted, maestro, la señorita Qiu parecía enjugarse las lágrimas con tristeza. Zhang Qingling se quedó perplejo. ¿Por qué no lo dijo antes?
El hombre de la sombra respondió con sinceridad. Vi al maestro jugando, así que planeé esperar a que descansara antes de informar. En cuanto a las emociones humanas, el hombre de la sombra carecía de la empatía necesaria para comprenderlas de verdad. Solo tenían la lealtad para proteger a su maestro. Solo después de que Zan Qingling los integrara en la sociedad durante más de medio año, comprendieron las alegrías y las tristezas de la vida humana. En ese momento, acompañaba a Qian Yan a casa en su forma de sombra y lo presenció. En cuanto a por qué Qian Yan lloraba, el hombre de la sombra no lo entendía del todo. Era evidente que había estado charlando y riendo con su invocador momentos antes. Además, esto no era importante para el hombre de la sombra. Asuntos triviales, ajenos a la vida o la muerte, no debían preocupar a su maestro. Además de la explicación anterior, había otro factor crucial que no se mencionó cuando el informe no se presentó a tiempo. Podían percibir el estado emocional del invocador y, a menos que fuera algo absolutamente crucial, el hombre de la sombra no se apresuraría a informar ni a dar explicaciones en ese momento. ¿Por qué te atreves a decirlo ahora?, preguntó Zan Qingling sin palabras. Este subordinado percibió que el maestro está preocupado por la señorita Qiu, respondió el hombre de las sombras con sinceridad, sin emoción alguna. En fin, ahora sabían que la señorita Qiu era una prioridad para el invocador. Zan Qingling guardó silencio. Dim dong. Un mensaje apareció en su teléfono. El hombre de las sombras, ingenioso y perspicaz, exclamó. Maestro, ha llegado el mensaje de la señorita Qiu. Un momento, ¿por qué están más emocionados que yo? Aún así, Zan Qingling cogió su teléfono y abrió el mensaje de Qian Yuan. Qian Yuan. Transferencia 200.000. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Zan Qingling miró la transferencia, completamente desconcertada. ¿Qué quiere decir con esto? Varias cabezas se juntaron, dejando volar su imaginación. Ya entiendo. Maestro, planea tenerte como amante. Ah, ya veo, maestro, la señorita Qiu está usando una retirada fingida para avanzar, usando el dinero para corromper tu voluntad de hierro. Exactamente. Lo sé de sobra. Alguien me transfirió dinero así la última vez. La gente en este mundo es experta en usar el dinero para hechizar a la gente. Todos voltearon la cabeza, con sus corazones chismosos agitados. ¿De verdad? Bueno, me negué. El hombre de la sombra se rascó la cabeza tímidamente. ¿Qué? ¿Te negaste? Zan Qingling lo miró con emociones complejas. ¿Era este realmente el hombre de la sombra que conocía? El hombre de la sombra que se sentía culpable por no haber ganado ni 10.000 yuanes, ¿de verdad rechazaría esta ganancia inesperada? En ese momento, el hombre sombrío apretó el puño y dijo enojado. ¿Quería acostarse conmigo, eh? ¡Qué ridículo! Soy un hombre de principios. Lo vendí a otro por 380.000 en aquel entonces. Maestro, hice lo correcto, ¿no? Tras decir eso, el hombre sombrío miró a Zan Qingling con ojos brillantes, como buscando elogios. Los labios de Zan Qingling se crisparon. Los hombres homosexuales son realmente aterradores. Bien hecho. Elogió Zan Qingling. Los otros hombres sombríos también intervinieron. Un modelo para todos nosotros. Ahora, al ver la transferencia de Qian Yan, los pensamientos de Zan Qingling fueron interrumpidos por los hombres sombríos, y él también se desvió. Ni hablar, ¿de verdad quiere corromperme con dinero? Al instante siguiente, llegó el mensaje de Qian Yan. Cuota de subida de nivel. Estas 3 palabras despertaron los recuerdos latentes de Zan Qingling. Así es, Qian Yan ya había mencionado contratarlo para subir de nivel. Los hombres de las sombras también vieron la nota con esas 3 palabras y de repente se dieron cuenta. Así que era una cuota para subir de nivel. Al instante siguiente, llegó el mensaje de Qian Yuan. Se alcanzó el límite de hoy, el resto se te enviará mañana. Al oír esto, la admiración del hombre de las sombras por el invocador se intensificó aún más. Mira, su invocador se hizo cargo personalmente, ganando dinero de forma limpia y honesta, comenzando con 200.000 en una sola transacción. Realmente digno de ser su invocador. Un ejemplo a seguir para todos nosotros. La admiración del hombre de las sombras por Zan Qingling era desbordante. Le costaba ignorar esta emoción. Los labios de Zan Qingling se crisparon. Claramente, su enfoque era completamente diferente al del hombre de las sombras. Zan Qingling no esperaba que Qian Yan fuera tan generoso. Mañana habría más, ¿no serían 400.000? ¿En serio? ¿Recuerdas el nombre de dominio del primer sitio web?
Zhang Qingling hizo clic para recibir el pago sin dudarlo y envió un emoji de gracias, jefe. Después de enviar este mensaje, Qiwan Yan no respondió. Casualmente, la notificación por vibración de que la actualización del juego se había completado llegó de inmediato. Viejo amigo, por fin terminaste la actualización. Zhang Qingling miró el banner emergente actualización del juego completada y lo activó con entusiasmo. Con algo nuevo, su atención se centró rápidamente en el juego. El icono seguía siendo transparente, sin cambios. Tras hacer clic, el ojo parpadeó como si lo estuviera mirando fijamente. Esta vez, la actualización no se mostraba en el icono. Probablemente el enfoque estaba en el contenido del juego, adivinó Zhang Qingling al entrar al juego. La interfaz seguía siendo sencilla, con solo unas pocas líneas de texto. La diferencia residía en un punto rojo en la esquina superior derecha de información de la Legión y misiones de todos los cielos. Zhang Qingling abrió rápidamente la información de la Legión. Los parámetros de la página eran los mismos que antes de la actualización. La única diferencia era un pequeño punto rojo que indicaba, avance disponible, para el nivel de la Legión. Cuando Zhang Qingling volvió a hacer clic, volvió a aparecer un mensaje. ¿Todo en oro y puntos para avanzar y desbloquear el siguiente nivel? Si no. Tras leerlo con atención, Zhang Qingling siguió haciendo clic en no. Al hacer clic en el nivel para ver los beneficios de cada uno, apareció otro mensaje. Por favor, supera el nivel primero antes de poder continuar viendo los beneficios de ese nivel. Zhang Qingling se quedó sin palabras. Finalmente, pasó a la sección Todos los cielos. Zhang Qingling contó. Originalmente había 40 misiones en total, pero se habían añadido 10 más, lo que sumaba un total de 50. Había subido al nivel 1000 de una sola vez, y aunque no había avanzado, sus puntos de misión habían aumentado considerablemente. 21 tareas de 1 millón de puntos, 16 tareas de 5 millones de puntos y 10 tareas de 8 o 9 millones de puntos. También hay 2 tareas de 10 millones de puntos y una de 10.000 millones de puntos. Ninguna tarea vale menos de 1 millón de puntos. ¿Es esta la reserva de los fuertes? ¿Es esto una afirmación suya? Zhang Qingling revisó la sección de intercambio de puntos, y el punto rojo provenía de allí. Tras alcanzar el nivel 1000, se actualizaron 3 cartas de objeto. Zhang Qingling las revisó una por una. 10.000 hombres de las sombras, 500.000 millones de puntos, caramba. Tan caro. Puedo comprar 10.000 personas por 500 millones, y me ofreces puntos convertidos en monedas de oro a una proporción de 1 a 1, y sigue siendo 1000 veces más caro. Los ojos de Zhang Qingling se abrieron como campanas de cobre, expresando la mayor sorpresa que jamás había sentido. Era aterrador. Veamos qué tienen de especial tus 10.000 hombres de las sombras en comparación con otros hombres de las sombras. Zhang Qingling revisó los detalles. 10.000 hombres de las sombras. Desbloquea y añade 10.000 hombres de las sombras, ¿eso es todo? Zhang Qingling se acarició la barbilla, dándose cuenta de repente de que las cosas no eran tan sencillas. ¿El valor de los hombres de las sombras se volvería cada vez más caro en el futuro? Siguió mirando la siguiente carta de objeto. Ficha de guardia de las sombras de 100 millones. Al usarla, el invocador puede invocar 100 millones de figuras de sombra, heredando su velocidad, fuerza y defensa. También desbloquea la inmortalidad del invocador. O, 100 millones de figuras de sombra extra. Esta carta de objeto es única, lo que la hace mucho más valiosa en comparación con las decenas de millones de puntos anteriores. Por consiguiente, los puntos correspondientes también son muy caros. Esta sola carta de objeto cuesta 300.000 millones de puntos. Entonces, ¿qué tipo de enemigos y misiones valen la pena gastar 300.000 millones? Preguntó Zhang Qingling. Si las comprara todas juntas, su billón de puntos se reduciría básicamente a 200.000 millones. Zhang Qingling hizo clic en la tercera. ¡Ay, cielos! Es una compra por tiempo limitado. Fragmentos del cielo 1. 1 billón de puntos, 23, 58 minutos, 21 segundos. Curiosamente, hizo clic en los detalles, pero nada. Rayos. Imprescindible. Zhang Qingling la compró sin dudarlo. Aunque no comprendiera el valor de esta cosa, realmente había jugado el juego. El valor de estos fragmentos es evidente. Aunque son fragmentos negros sin el impresionante indicador legendario dorado, siguen siendo imprescindibles. Con más de 40.000 millones de puntos restantes, Zhang Qingling compró todas las cartas de objeto que pudo conseguir. Actualmente, su barra de puntos contiene
98 vagando por los cielos, 3 100,000 fichas de la Guardia de las Sombras, 3 1 millón de fichas de la Guardia de las Sombras y 2 10 millones de fichas de la Guardia de las Sombras. Ocultar aura 2. Eliminar impacto negativo 2. Las dos cartas de artículo restantes, cuya compra requiere cientos de miles de millones, se archivaron temporalmente debido a la falta de puntos de Zan Kingling. Todas estas compras solo consumieron una fracción de sus 40.000 millones de puntos. Zan Kingling sintió una punzada de arrepentimiento. Una vez que lograra el éxito, estos puntos se desperdiciarían. Incluso si completaba todas sus tareas del día, calculó que no tendría ni para 100.000 millones. Habiendo usado todos sus puntos utilizables, incluso intentó retirarlos uno a uno al saldo de su cuenta, solo para recibir una notificación. Debido a retiros excesivos, esto podría activar el control de riesgos mundial. ¿Desea usar eliminar impacto negativo 1? Si no puedes hacerlo. A Zan Kingling se le ocurrió una idea. Después de todo, había usado eliminar impacto negativo para estafar estas ganancias ilícitas. Zan Kingling convirtió sus 10.000 millones de puntos en monedas de oro y luego gastó el dinero para comprar 10,000 hombres sombra. Finalmente, tras procesar a todos los que no tenían identificación y confirmar que el juego ya no requería un gasto significativo, Zan Kingling retiró los 14 billones a su cuenta. Se dio cuenta de que el juego temía más a la muerte y a ser descubierto que a él mismo. De lo contrario, ¿cómo podría haberlo incitado automáticamente a intercambiar puntos por supervivencia cuando fue detectado por primera vez por una criatura desconocida? Por lo tanto, cuando Zan Kingling hizo clic para retirar de nuevo, apareció el mismo mensaje obedientemente. Debido a la excesiva cantidad retirada, esto podría atraer la atención del control de riesgos mundial actual. ¿Desea usarla eliminar impacto negativo *1? Si no, Zan Kingling hizo clic en sí sin dudarlo. Un segundo después del retiro, al siguiente, su cuenta tenía muchos 0,0,0,0 saldos. Ahora, tanto su cuenta de monedas de oro como su cuenta de puntos en el juego estaban a 0. Solo entonces, Zan Kingling pulsó tranquilamente la opción avance disponible en la información de la Legión. Tras aparecer la ventana emergente, esta vez no seleccionó no, sino que pulsó sí con cuidado. Avance exitoso. Has ascendido al siguiente nivel. Nivel de Legión. NVL 1001. Aparte de este cambio de nivel, las demás estadísticas permanecen sin cambios. Zan Kingling entrecerró los ojos. ¿En serio? Antes subía de nivel en incrementos de 100, pero esta vez me has subido de nivel 1 a 1. Zan Kingling, incrédulo, pulsó los detalles del nivel. Nivel de Legión NVL 10.000. Inmortalidad desbloqueada. Zan Kingling revisó el texto 2 veces. Rayos. ¿Inmortalidad? El anciano finalmente decidió revelar el sistema de compasión del juego. Esta vez sí que tengo que arrodillarme y suplicarte, por favor, no me impidas subir de nivel. Si de verdad tuviera inmortalidad, ¿de qué tendría miedo? Pero, por otro lado, temía que hubiera algún término oculto tras esta entrada. Un momento. Zan Kingling descubrió de repente un punto clave. Así que voy en dirección al hombre de las sombras. ¿El hombre de las sombras soy yo? Zan Kingling examinó atentamente los detalles de los beneficios de nivel, y de principio a fin, solo había una explicación de los beneficios hasta el nivel 10,000. En realidad, solo están sacando un pastel enorme al final y atrayendo a la gente. Hablando de eso, ¿cuál es la ruta de mejora esta vez? La última vez fueron monedas de oro, luego puntos de conciencia. No pueden inventar otro punto de corrupción esta vez, ¿verdad? Pensó Zan Kingling mientras hacía clic en los requisitos de mejora. Sube de nivel automáticamente un nivel cada 24 horas. Con 365 días en el año, Zan Kingling calculó que alcanzar el nivel 10,000 le llevaría 24 años. ¿Alcanzar la inmortalidad con más de 40 años para entonces? ¿No era ridículo? Al pensarlo, Zan Kingling sintió de repente que la estadística de inmortalidad podría contener un error. Uf. El límite de la inmortalidad es difícil de definir. Aferrarse a la vida se llama inmortalidad, estar en estado vegetativo también se llama inmortalidad, maldita sea, un cuerpo inmortal no significa que no vaya a sufrir enfermedades. Estaba realmente aterrorizado de ser estafado. La alegría y el placer que sentía antes se desvanecieron al instante, reemplazados por una extraña sensación de inquietud. Ahora, los deseos de riqueza de todos se ven reforzados por la ausencia de efectos secundarios, la legalidad y el cumplimiento normativo.
Incluso la unidad monetaria es precisa, con precisión de RMB o USD. Por no mencionar que la versión ya se ha actualizado al escenario de generación de riqueza en el teatro personalizado. Es evidente que todos desconfían de esos escenarios ridículos en los que ganas 1 millón legalmente y luego te relajas, solo para terminar en un accidente de coche, perder una pierna y recibir solo 1 millón de compensación, y finalmente te relajas. Es aterrador pensarlo. Zhang Qinglin intentó buscar información sobre esta inmortalidad. He dedicado tanto tiempo a actualizar, ¿y esto es todo? Ni siquiera una explicación detallada. Y la habilidad heredada se desbloqueó en el nivel 1000 la última vez, así que desbloqueaste una opción de 3 opciones. Zhang Qinglin trasteó un rato con la interfaz del juego, pero la explicación de heredar las otras 2 habilidades de velocidad y defensa seguía sin aparecer. Claramente, esta explicación predictiva del beneficio del nivel aún tenía demasiado margen de manipulación. Con esto, podría realmente creer en los beneficios de esta inmortalidad de nivel 10,000. Al hacer clic en la explicación del beneficio del nivel por quinta vez, apareció una línea de texto gris pequeño y borroso debajo. ¿Lo ven? Este juego sí que tiene una función de escucha, como esas aplicaciones de comercio electrónico. En un segundo pronunciaba una palabra clave, al siguiente aparecía el producto en mi pantalla. Este juego incluso puede leer mis pensamientos. Definitivamente tengo que quejarme. Probablemente harán cambios. Zhang Qinglin subió el brillo al máximo y vio el pequeño texto gris. Después de desbloquear inmortalidad, las funciones corporales se congelarán. La apariencia, la edad, el físico y algunas funciones fisiológicas internas no cambiarán con el tiempo ni debido a un trauma. Al ver esto, Zhang Qinglin entrecerró los ojos. ¿Funciones corporales congeladas? Lo entendió. La inmortalidad era, sin duda, una buena mejora. Habiendo comprendido completamente la explicación, Zhang Qinglin ya no estaba tan contento. Incluso creía que sería mejor si no existiera. Había mucho margen de maniobra. Te decía claramente que si no tenías cuidado al desbloquear y acceder al estado, la inmortalidad sería una carga. Tal como lo había adivinado, si resultaba herido de repente y quedaba apenas con vida justo antes de desbloquear la habilidad, ese sería su futuro estado. ¿No sería mejor que la muerte? Este tipo de inmortalidad dolorosa era una auténtica tortura. Además, subiendo un nivel al día, tardaría 24 años en alcanzar el nivel 10,000, para entonces tendría más de 40. Mientras otros alcanzaban la inmortalidad y la eterna juventud, él era prácticamente un anciano. ¿De qué servía entonces la inmortalidad? Sus funciones corporales quedarían congeladas para siempre. Por supuesto, 18 años era el mejor estado. Así que, conseguir la inmortalidad a los 40 era una idea aterradora. Zhang Qinglin no lo creía. ¿De verdad este juego sería tan complaciente como para impedirle gastar dinero? Abrió el centro de recarga y pulsó recargar. Apareció una línea de texto. El tiempo es oro puro. El siguiente es un plan de mejora para acelerar. 1. 10.000 millones de monedas de oro, 10.000 puntos de conciencia y 10 millones de puntos 1 nivel. 2. 100.000 millones de monedas de oro, 100 millones de puntos y monedas mundiales 1 nivel. 3. 10.000 millones de puntos 1 nivel. Selecciona una opción de mejora. 1, 2, 3. ¿Qué demonios? ¿Qué es la moneda mundial? Pobre planificador. ¿Puedes enumerar todo el contenido nuevo después de la próxima actualización? ¿Sabes siquiera cómo crear un juego? Zhang Qinglin cerró la interfaz, furioso, solo para encontrar un texto gris de moneda mundial en la parte inferior, que parecía no haberse activado aún. Intentó hacer clic y apareció un mensaje. Requisitos de activación no cumplidos. Condición de activación. Obtener una moneda mundial del Señor del Mundo en cualquier mundo. ¿Significa esto que solo se puede obtener del Señor del Mundo? La mente de Zhang Qinglin se desvió hacia los señores del mundo que encontró en las misiones de 10.000 millones de puntos. Esto solo ocurría al alcanzar los 10.000 millones de puntos. No se encontraría con el señor del mundo en los mundos en los que completaba misiones. Incluso si el hombre de las sombras estuviera en otro mundo, con su poca fuerza, sería como un cosquilleo. Obtenerla del señor del mundo sería bastante difícil. Había pensado que obtener la moneda local en cualquier mundo sería suficiente. De lo contrario, con la habilidad de saqueo del hombre de las sombras, 10.000 monedas mundiales serían pan comido. Pero luego pensó que era demasiado fácil. La segunda opción indicaba claramente que una moneda mundial era suficiente.
Dada la naturaleza del juego, era improbable que tuviera una jugabilidad tan baja. Zhang Qinglin volvió a seleccionar los 3 métodos que requerían gastar dinero, excepto la opción 3. Subir de nivel con 10.000 millones de puntos era muy caro. Incluso si recibiera 10.000 millones de puntos de tarea al día, solo podría usarlos para subir de nivel una vez. La opción 3 podía abandonarse. En cuanto a la opción 2, se desconocía la dificultad de obtener moneda mundial, pero el hecho de que no requiera puntos de conciencia parecía muy generoso. Sin embargo, no se sabe si realmente es tan generoso. Después de todo, 100.000 millones de monedas de oro y 100 millones de puntos también requieren habilidad, lo cual no es muy generoso. El siguiente nivel, 8.999, requiere 899,9 billones de monedas de oro y 899,9 billones de puntos. Las monedas de oro son fáciles de obtener, pero los puntos no son algo que pueda acumular a voluntad. Esto también podía abandonarse. Ahora solo quedaba la opción 1. Considerando todo, el nivel 8.999 solo requiere 89,99 billones de monedas de oro, 89,99 millones de puntos de conciencia y 89,99 billones de puntos. Comparando las tres, la opción 1 parece la más razonable. Zhang Qinglin eligió uno sin dudarlo, y al instante siguiente apareció un cuadro. Se ha seleccionado la opción 1 de Speedrun. Este canal de mejora de Speedrun se cerrará después de 365 días. ¿Qué? ¿Es por tiempo limitado? ¿A esto le llaman Speedrun? Eso aún así, Zhang Qinglin seguía deseando alcanzar el nivel 10.000 en un año. Sus 14 billones de puntos actuales eran suficientes para alcanzar el nivel 2401, pero sus puntos y su valor de conciencia no le alcanzaban. Sin embargo, después de la actualización, se añadió una recompensa de 10.000 millones de puntos, que compensaría los puntos necesarios. Solo le faltaba el valor de conciencia. Zhang Qinglin no tenía prisa. Su anterior avance al nivel 1000 había acabado con todo su oro y puntos. Dada la tendencia del juego a aprovecharse de los demás, pensó que aparecerían actividades promocionales relacionadas en los próximos días. Zhang Qinglin volvió a la página principal del juego. Los 2 pequeños puntos rojos de antes habían desaparecido. Con el avance y la ruta de mejora resueltos, abrió tranquilamente las tareas de puntos. Las miró. La recompensa de 10.000 millones de puntos era para la guerra de todos los cielos, una buena oportunidad para descubrir qué era la moneda mundial. Al recibir el objeto, como antes, apareció una ventana emergente que indicaba una batalla de 100 personas y solicitaba el uso de los objetos ficha de guardia de las sombras del millón y libertad para vagar por los cielos. ¿Esta vez solo se necesita 1 millón? Se sorprendió Zhang Qinglin. También era un acuerdo de 10.000 millones de puntos, pero la última vez necesitó usar la ficha de guardia de las sombras de 10 millones para confirmar. Antes de que Zhang Qinglin pudiera reaccionar, ya estaba dentro. El efecto de entrada era el mismo que antes. Una neblina. Esta vez, Zhang Qinglin había aprendido la lección y no liberó de inmediato a todas sus figuras de sombra. Simplemente extendió la mano, y una de ellas, percibiendo su presencia, apareció a su lado, ofreciéndole respetuosamente una máscara. Tras ponerse la máscara, Zhang Qinglin se teletransportó hacia abajo y la niebla a su alrededor se disipó. Esta vez, no había muchos de sus compañeros observándolo, ni se veía ninguna ostentación. La razón principal era que esta vez no se encontraba al aire libre como la vez anterior, sino dentro de un gran salón. Zhang Qinglin desconocía por qué estaba de pie en el cielo al entrar. Solo sabía que, tras entrar en este mundo, la ubicación del emisor de la misión se le había grabado automáticamente en la mente. Cuando Zhang Qinglin llegó al salón principal, siguiendo la iniciativa, miró a su alrededor y vio que casi todas las 88 personas presentes eran sus camaradas de la batalla anterior. Zhang Qinglin suspiró para sus adentros. ¿Será que solo este grupo está cualificado para luchar en grupo? Cuando su legión estaba en el nivel 300, eran ellos. Ahora, en el nivel 1000, siguen siendo ellos. No podía distinguir si estaban demasiado débiles o si había mejorado demasiado rápido. Al aparecer Zhang Qinglin, todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia él. Él sostuvo sus miradas sin dudarlo. Gracias por salvar el día, gran señor. Bienvenido a tomar asiento. Un hombre con túnica negra se adelantó entre la multitud y le hizo un gesto para que se sentara. Zhang Qinglin bajó la mirada hacia el suelo reluciente, donde incluso su propia sombra se reflejaba con claridad. Preguntó, desconcertado. ¿Dónde debería sentarme? ¿Aquí mismo?
¿Qué más? El que hablaba era un rostro que Zan Qingling nunca había visto antes. Un hombre de barba espesa, aspecto amenazador y un gran cuchillo de carnicero colgado a la espalda. Estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, respondiendo a la pregunta de Zan Qingling. En realidad, la pregunta de Zan Qingling contenía un toque de fingida ignorancia, pues al entrar, vio de inmediato que todos estaban sentados en el suelo o atendiendo a sus monturas o plataformas de loto. Incluso había gente roncando en el suelo. Esto era completamente diferente de lo que había imaginado. Durante la última batalla de los cielos, todos habían esperado pacientemente al aire libre. Jeje, este gran maestro puede que participe en la batalla de los cielos por primera vez. Nuestra situación esta vez es diferente a nuestras habituales charlas y tés con invitados distinguidos. Los puntos de acceso para todos los asistentes están cerca de la formación instalada por el emisor. Generalmente, una vez que todos están reunidos, comienza la batalla. Además, cada uno tiene sus propios hábitos de descanso, así que incluso si se proporcionaran sillas, podrían no ser del gusto de todos, dijo el hombre con humildad. Solo los participantes de la misión podían comunicarse con tanto detalle allí. La mayoría de los demás asistentes eran demasiado perezosos para interrumpir, aunque no todos preferían el silencio. Realmente dependía del temperamento individual. Zan Qingling lo entendió, con una expresión de comprensión en su rostro. Entonces preguntó: ¿qué te pasa? ¿El jefe mundial tiene una segunda fase o algo así? No te precipites a ciegas como la última vez. Ya lo expliqué todo en los detalles de la publicación, dijo el hombre sorprendido. Zan Qingling ya lo esperaba. Probablemente era el único sin acceso al cielo. Naturalmente, no podía ver la información sobre este mundo ni sobre el jefe. Esto también indicaba que tenían mucha libertad para aceptar misiones, pudiendo decidir si aceptaban o no esta misión cooperativa según la situación. Zan Qingling respondió con calma. No lo vi. Me gusta escuchar lo que dice la gente. ¿Quién sabe si lo que publicas es cierto? Los labios del hombre se crisparon, pensando. Aunque me lo esté inventando, no sabrás la verdad. Sin embargo, es cierto que a algunos no les gusta leer descripciones largas y aceptan misiones directamente. El hombre no le dio mucha importancia. Estos usuarios no tenían motivos para ocultar información sobre el jefe del mundo. Al fin y al cabo, cuanto más supieran la verdad, más les convenía. Por lo tanto, no hay necesidad de falsificar nada al respecto. De lo contrario, si los bienes no coinciden con la descripción, todos optarán por huir para salvar sus vidas. Así que el hombre no tuvo más remedio que explicar una vez más. En mi mundo, solo hay dos dioses. Uno es el dios de la luz y el otro, el dios de la oscuridad. El dios de la luz gobierna el día y el dios de la oscuridad gobierna la noche. Para atraer al Señor del mundo, primero debemos eliminar a estos dos. Una vez que todos estén reunidos, descansen y recuperen sus fuerzas mientras yo me encargo de ellos. Después, el jefe del mundo aparecerá y los arrastrará a todos a un agujero negro. Ese agujero negro será su dominio, y el poder de la retribución divina surtirá efecto en 5 minutos. Si no se puede resolver en 5 minutos, el poder de la retribución será equivalente a la segunda fase del jefe. En cuanto al concepto de la segunda fase, creo que no necesito extenderme. Quienes puedan resistir el poder de la retribución en la segunda fase no estarán aquí. Por lo tanto, solo tenemos 4 minutos después de que comience la batalla. Tras escuchar la explicación, Zan Qingling pareció iluminado, pensando que esta persona parecía más confiable que la anterior. ¿Has hecho tu tarea? El hombre sonrió levemente. Lo intenté la última vez y casi lo logré. La última mitad de la frase, casi lo logré, contenía innumerables experiencias amargas que solo él conocía. Sin embargo, esta era la última vez que tendría una oportunidad así. Ah. Prácticamente arrasaste con toda su fortaleza y sigues vivo y coleando en este mundo. ¿Acaso el jefe no te eliminó por completo para vengarte? Exclamó Zan Qingling sorprendido. Este no era un jefe en absoluto. Era prácticamente un ángel. Eso los convertía en villanos, esos humanos malvados especializados en asaltar casas ajenas. El hombre sonrió, con un dejo de amargura en la voz. Me vengué. Cuando fallé, me aplastó en el acto. Esta es mi última oportunidad de renacer. Juntó las manos en un gesto de gratitud, mirando a todos los presentes. Espero que todos hagan todo lo posible esta vez. Nuestros mejores esfuerzos son inútiles, depende de la suerte, respondió alguien en voz baja. Zan Qingling miró en dirección a la voz y vio al mismo hombre sentado en el suelo con una gran espada a la espalda, aún con los ojos cerrados.
Quizás aburrido por la espera, alguien no soportó el silencio e intervino. Sí, la suerte juega un papel importante, si no, no habrías estado a punto de triunfar la última vez. Al oír esto, el hombre sonrió con amargura. Así es, la suerte es difícil de predecir. Zhang Qingling preguntó con curiosidad. ¿Cómo estuviste a punto de triunfar la última vez? Lo que le sorprendió no fue que fracasar significara la muerte, sino que morir por fracaso significara poder revivir. A juzgar por el estado de este hombre, su último fracaso probablemente fue el último. Luché contra el jefe durante media hora, casi muerto, pero no pude aguantar más. El hombre siempre sonaba un poco arrepentido al decir esto. ¿Media hora? Al oír esto, quienes habían estado escuchando atentamente y descansando con los ojos cerrados quedaron atónitos. ¿No era ese el punto máximo del poder de la retribución? En ese momento, alguien preguntó. Amigo, ¿pudiste luchar contra el jefe durante media hora bajo el poder de la retribución y aún así perdiste? Espera, tienes la capacidad de luchar contra el jefe durante media hora, pero no pudiste ganar en los primeros 5 minutos. ¿Qué? ¿Quién puede luchar contra el poder de la retribución durante media hora? Mientras hablaban, una luz apareció entre la multitud. Probablemente se debía a que otros ayudantes habían llegado corriendo desde sus propios mundos. Oyeron la voz antes de ver a la persona. Tras disiparse la luz, todos vieron al dueño detrás. Un hombre rubio con afro. Aunque su rostro había cambiado un poco, su aura era inconfundible. ¿No era este el hombre rubio que había sido reprimido bajo la montaña? Zhang Qingling sintió claramente que, tras el aumento de nivel de la legión, podía recordar el aura de todos los que había visto. En otras palabras, por mucho que la otra parte intente disimular su apariencia, mientras su aura permanezca inalterada, quedará expuesta en su presencia. Parece que, además del aumento significativo en número y estadísticas, muchos cambios sutiles al subir de nivel deben experimentarse en primera persona. ¿Eres tú? Preguntó el rubio con curiosidad. Soy yo. Tengo muchos PS, pero mi daño es un poco bajo. No puedo hacer nada al respecto, admitió sin dudarlo. Entonces eres una decepción. La última vez, uno de nuestros jugadores de apoyo luchó durante media hora bajo la segunda fase de castigo del jefe y lo derrotó con éxito, ganando 1.000.000 de puntos. El rubio negó con la cabeza y se burló. Me pregunto si alguno de nosotros es el jugador de apoyo de la última vez. Miró a su alrededor y vio muchas caras conocidas de la batalla anterior. La persona de la que se hablaba con tanto entusiasmo en el foro la última vez no estaba por ningún lado. Probablemente estaba regodeándose en secreto mientras todos hablaban de él. Zhang Qingling, la persona en cuestión, estaba en plena exposición, pero secretamente conmocionado. ¿No era él quien había recibido 1.000.000 de puntos? ¿Habían descubierto esto? Cielos. Resulta que este juego incluso reparte puntos públicamente en las batallas por equipos. Zhang Qingling, que estaba a punto de preguntar algo, guardó silencio con prudencia. Preguntar sobre el 1.000.000 de puntos revelaría su falta de tiro. Vi a esa persona misteriosa charlando con entusiasmo en el foro hace poco. ¿Así que tú también participaste en esa batalla? Preguntó el hombre con curiosidad. Sí, si hubiera sabido de esa persona, me habría quedado sin importar nada, solo para sobrevivir hasta el final. Acaba de ganar 1.000.000 de puntos, así que probablemente no le falten puntos por un tiempo. Después de todo, luchar contra un jefe mundial es demasiado caro, supuso el hombre. Zhang Qingling pensó. ¿Quién no quiere más puntos? Sin embargo, no esperaba que tanta gente recordara la última batalla. El impacto de ese 1.000.000 de puntos fue demasiado grande. Todos los cielos a mis mandas es muy bueno para encontrar una mejora, pero no es ilimitado. Aún quedan 97 usos. Además de usarlo para sobrevivir, también sirve para completar estas tareas cruciales. Es difícil saberlo, quizá esa persona esté entre nosotros, dijo el hombre rubio con una sonrisa, mirando a todos los presentes. Tal como esperaba, la mayoría de los presentes eran los mismos que habían ayudado al dueño de la casa la última vez. Probablemente estaban haciendo lo mismo que él. Ganar puntos era una cosa, investigar al usuario anónimo era otra. ¿Te refieres al usuario 000? Preguntó de nuevo el hombre sentado en el suelo, abriendo finalmente los ojos para mirar al hombre rubio que comentaba el asunto. El hombre rubio sonrió, con los brazos cruzados, y miró al editor del mundo. Parece que llegaste en el momento equivocado. Todos están aquí por el usuario 000, y todos quieren ver si se lo encuentran. El editor se rió. Perfecto.
Si está aquí, deberíamos tener buenas posibilidades en esta ronda. Me gustaría conocerlo después. Zhang Qinglin ya había encontrado un sitio para tumbarse y escuchaba la conversación en silencio. Entonces el usuario 000 es mi nombre de cuenta. Suena un poco a una cuenta inicial, pensó Zhang Qinglin, recordando que, cuando entró accidentalmente en este juego, no había ningún proceso para registrar un apodo ni vincular un número de teléfono. Iniciar sesión era como registrarse, como un turista. Pensándolo así, su juego corría el riesgo de cerrar y desaparecer. Por suerte, inicialmente solo invirtió unos cientos de yuanes. De lo contrario, si hubiera conseguido un préstamo para recargar un juego sin servidor y sin riesgo de cierre, habría perdido una fortuna. La gente llegó poco a poco. El que anunció el juego dijo: yo voy primero, por favor, prepárense. Tras decir eso, desapareció del lugar, dejando solo a las 100 personas en el campo. Al oír el anuncio, quienes estaban tumbados, sentados o incluso flotando en el aire abrieron los ojos. Zhang Qinglin también se levantó y permaneció inmóvil entre la multitud. Un minuto después, el panorama cambió repentinamente y el agujero negro mencionado en el anuncio apareció en el techo. ¿Se encargaron de esos 2 peces gordos tan rápido?, preguntó Zhang Qinglin con sorpresa. Este tipo tiene mucha debilidad. Mucho mejor que el anterior. Al instante siguiente, todos quedaron atrapados. Tras un momento de mareo, antes de que pudiera siquiera recuperar el equilibrio, una figura con alas angelicales y una magnífica armadura luminosa apareció en el cielo, erguida, con una larga y colorida cabellera ondeando al aire, cuya luz iluminaba el mundo entero. Comparado con el jefe del mundo anterior, que no era ni hombre ni mujer, este claramente poseía características femeninas. Así que, después de todo, era específico de género. Había asumido que estas personas, tras convertirse en jefes y en la esencia misma del mundo, habían perdido el sentido de género. Yo iré primero. El cabello de esa jefa puede perseguir y enredar a la gente sin cesar, todos deben evitarlo. Si su cabello los toca, recuerden retirarse de inmediato, o morirán aquí. La gente es realmente diferente. Esta vez, tras la advertencia inmediata del encargado de la misión, cargó solo, liderando la carga. Con información más precisa sobre el jefe, todos se mostraron mucho más desinhibidos. Basándose en su propia experiencia de combate, se lanzaron al ataque. El jefe agitó su cabello, envolviéndolo por completo, mientras innumerables mechones de pelo salían disparados como un pulpo, atacándolos. Cabe mencionar que la velocidad de esquiva de todos era increíblemente rápida. Si bien el Señor del Mundo, poseedor de las leyes del espacio, podía aterrizar naturalmente donde quisiera, todos no solo esquivaron con éxito, sino que también lograron atravesar el escudo defensivo del Señor del Mundo en esos huecos, demostrando su profunda fuerza. En esta batalla, Zhang Qinglin comprendió aún más claramente que estas personas no eran fáciles de vencer. Más bien, era su propio progreso el que era demasiado lento. Esta repentina comprensión durante la batalla se debió enteramente a... maldición. ¿Cómo pueden ser tan rápidos estos pelos? ¿Acaso son pelos? Zhang Qinglin olvidó por completo participar en la batalla grupal y solo se concentró en esquivar los ataques. Habiendo experimentado la velocidad combinada de millones de figuras de sombras, comparada con esta velocidad combinada de 1.000.000, era como comparar el cielo y la tierra. Le habían ordenado específicamente que no tocara estos pelos, y sus manos libres seguían sin poder usarlas. La desventaja del combate cuerpo a cuerpo apareció. No tener un arma era, sin duda, un gran problema. Mientras reflexionaba, Zhang Qinglin recordó un equipo que el jefe había dejado caer la última vez. Al mismo tiempo, la voz de la figura de sombra resonó en su mente. Maestro, tenemos una espada que dejó caer el Señor del Mundo. ¿De verdad tienes estos recuerdos también? Zhang Qinglin se sorprendió. Este millón de figuras de sombras eran como una recompensa prepagada. Pero en la situación actual, parece que mientras nazca una persona sombra, independientemente del método, este banco de memoria siempre será universal. La única diferencia es que las habilidades de las personas sombra existentes y las de estas personas sombra preexistentes no están al mismo nivel. Zhang Qinglin simplemente extendió la mano y un arma hecha de piezas metálicas apareció en su palma. Al instante siguiente, vio un cambio diferente. La hoja de tubo de metal que tenía en la mano desapareció repentinamente, revelando una empuñadura y una hoja normales de oro y bronce. ¿La apariencia de esos tubos de metal era en realidad una ilusión? Zhang Qinglin se sorprendió. ¿Entonces solo se puede usar normalmente en el mundo del multiverso?
Al mismo tiempo, la información de uso de esta espada se transmitió con mayor claridad a su mente. El primer corte al girar la empuñadura hacia la izquierda detiene el tiempo durante 30 segundos, con un tiempo de recuperación de media hora. Girar la empuñadura hacia la derecha es un ataque normal. Aunque tenía muchas ganas de usar el efecto de detener el tiempo ahora, con media hora de recuperación, obviamente no era el momento adecuado. Zhang Qingling giró la empuñadura hacia la derecha y cortó el pelo. Tío, te estás relajando mucho. Si hubiera una demostración de daño, sin duda serías el último. Una voz grave y quejumbrosa resonó en su oído. Los ojos de Zhang Qingling se iluminaron. Era el rubio con afro, que de alguna manera había aparecido a su lado. Al instante siguiente, un mechón de pelo salió disparado hacia ambos. Se separaron rápidamente, esquivando las dos puntas multicolores bifurcadas. Zhang Qingling sintió que esta batalla lo dejaría traumatizado por las mujeres con el pelo hasta la cintura. Oye, te recuerdo, tú también te relajaste así la última vez. El rubio había aparecido a su lado, también lidiando con el pelo enredado. En cuanto habló, Zhang Qingling lo comprendió. Este tipo sospechaba de él. En realidad, encontrar a la persona que recibió el billón de puntos no debería ser difícil para esta gente. Solo necesitaban recordar al último en irse. La dificultad residía en encontrar su cuenta en el foro, lo que hacía imposible contactarlo a través de ella. ¿Eres el usuario 000? Resonó otra voz en su oído. Zhang Qingling bloqueó rápidamente el ataque furtivo frente a él y se hizo a un lado. Su visión periférica vislumbró a la mujer que había hablado antes. Era la mujer cubierta de plumas de pájaro. Zhang Qingling también la recordaba. Estaba mentalmente preparado para que su identidad fuera expuesta tan rápidamente. Ya había anticipado el momento en que solo él saldría ileso del poder del castigo, al observar las expresiones de asombro de los héroes expulsados. En ese momento, verían su jactancia y adivinarían que era el usuario 000. Pero no esperaba ser descubierto por su descuido. ¿Acaso no hay justicia en este mundo? Zhang Qingling quiso defenderse, diciendo que no estaba holgazaneando, pero ¿acaso explicarlo no demostraría que era malo? Zhang Qingling se calló, y al segundo siguiente se escuchó otra voz. ¿Así que eres el usuario 000? ¿Así que eres el que tiene contactos? Por fin te encontré. Maldita sea. ¿Eres el legendario dragón celestial? Cada vez más voces llegaban a sus oídos. Zhang Qingling. Espera, ¿cómo se desarrollaron las cosas así? ¿Por qué todos están tan seguros de que soy el usuario 000? Y lo más importante, términos como dragón celestial y nepotismo, que no tienen nada que ver con él, se usaron para describirlo. Zhang Qingling sintió que nunca había visto algo así. Una reacción en cadena recorrió a la multitud. Recuperé mis recuerdos antes y vi que fuiste el último en irte, confirmó de nuevo la mujer de plumas negras. Aunque llevaba una máscara, su nostálgico atuendo moderno la hacía fácilmente reconocible. Además, en su mundo, todavía era verano. Zhang Qingling. Ya mencionaron que restauraron sus recuerdos, ¿qué más puede decir? Esta gente astuta, pensó que le tomaría al menos decenas de capítulos descubrir su identidad, pero lo reconocieron tras participar en su segunda batalla de equipo. Realmente no se pueden subestimar los métodos de esta gente astuta. Oye, hermano, agrégame como amigo, ayúdame luego. Oye, hermano. Agrégame también. Se oyeron diferentes voces simultáneamente. El usuario, absorto en la batalla, también lo oyó y se le iluminaron los ojos. Tras confirmar la existencia de usuario 000, antes de que pudiera comunicarse con el otro, un repentino boom resonó por toda la zona. El jefe mundial, irradiando un arco iris de luz, chasqueó los dedos como Thanos, e innumerables figuras idénticas detrás de él formaron una matriz. Oh, no. El poder de este jefe es aún mayor que la última vez. El jefe está a punto de entrar en modo berserker. El usuario, tras haber vivido la batalla, fue quien mejor comprendió la diferencia de fuerza antes y después. Nunca imaginó que las habilidades del gobernante mundial también mejorarían. Esto es terrible. ¿Qué pasa cuando entra en modo berserker? Preguntó Zhang Qingling. El daño del jefe aumentará y entrará en estado de castigo más rápido. Hablando de eso, ¿por qué este jefe mundial no puede usar el castigo inmediatamente? ¿Por qué tiene que tener una animación prelanzada? Zhang Qingling seguía perplejo. Jefe, ¿sigues fingiendo en un momento como este? ¿De verdad eres un completo novato? Los señores mundiales de los mundos de dimensiones bajas y medias tienen una cosa en común.
Darán la oportunidad de regresar a quienes nos falten al respeto. Si dejamos de luchar y nos retiramos ahora, no nos lo tendrán en cuenta. Pero si no se aprovechan de nuestra amabilidad, una vez que entren en el estado de sanción, estamos prácticamente condenados. Al oír esto, Zhang Qingling comprendió de repente. No era de extrañar que todos huyeran cuando el jefe entró en el estado de sanción la última vez. Si insistían en quedarse, estarían cortejando a la muerte. ¿Y qué hay de las dimensiones superiores? Preguntó Zhang Qingling de nuevo. ¿Qué clase de existencia son los mundos de dimensiones superiores? Eso es algo que aún desconoce. Si pudiera experimentar los beneficios de la cooperación en mundos de dimensiones superiores, no estaría luchando así. Rara vez he visto solicitudes de personas de mundos de dimensiones superiores en el cielo. Al oír esto, Zhang Qingling captó otra información. Tras terminar de hablar, lo miró con recelo. ¿Acaso no se podían encontrar estas cosas buscando en el foro? Se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua. En este momento crítico de la batalla, no había tiempo para pensar en esas cosas. Estas preguntas debían dejarse de lado. El jefe desató su ataque definitivo. Innumerables jefes idénticos aparecieron por todo el agujero negro, más de 100. Innumerables jefes desataron simultáneamente poderosos ataques. Todos activaron sus defensas, erigiendo sus propios escudos protectores. Zhang Qingling miró a izquierda y derecha. ¿Por qué todos tienen un escudo? Suspiró. Otro sacrificio de hombres de sombra estaba a punto de comenzar. ¿Ni siquiera se defiende?, exclamó Zhang Qingling. Los demás ayudantes, al ver que no tenía protección, suspiraron para sus adentros. De hecho, usaba su cuerpo desnudo para resistir la onda expansiva. Interesante. Mientras todos avanzaban y demostraban sus habilidades únicas, también dedicaron un poco de atención a observar la situación de combate a persona. No había otra opción. Este tipo era demasiado anticuado, había estado holgazaneando todo el tiempo, y esta vez finalmente decidió esforzarse. Si todos hubieran usado toda su fuerza antes, no habrían tenido que arrastrarlo al estado de locura. Pero si tenía la fuerza para resistir las sanciones del mundo, ¿por qué compartiría los puntos con tanta gente? Pensándolo así, todos podían entender por qué Zhang Qingling holgazaneaba. Ellos tampoco querrían hacerlo. Además, para un equipo de 100 personas, no había diferencia entre una persona menos que contribuyera y una más. Si el equipo de 99 personas no podía derrotarlo, significaba que el mecanismo de fuerza del jefe en este mundo era demasiado alto, no que fueran débiles. De hecho, Zhang Qingling también lo pensaba. Dado que el sistema de puntos funciona así, ¿por qué no lo alarga hasta la fase de sanciones? Además, golpear a alguien sin el poder de iniciar sanciones duele mucho, y no puede dejar que nadie se entere a tal laguna. Zhang Qingling, inexpresivo, sostenía su espada. El daño de luz dorada del jefe envolvía todo el agujero negro. Incluso con sus puntos de velocidad al máximo, no podía esquivarlo. -1, 1, 1, 1, el número de millones de figuras de sombras disminuyó gradualmente. Todos observaban en secreto la escena. Santo cielo, está completamente ileso. Maldición. Incluso el chico rubio con un cuerpo inmortal estaba secretamente sorprendido. Aunque había alcanzado la inmortalidad en su mundo, no significaba que no fuera a resultar herido. No pudo soportar este daño con su cuerpo desnudo. Además, su inmortalidad no era infalible. Cuando su cuerpo resultó herido, necesitó ser reconstruido de inmediato, pero la reconstrucción lleva tiempo. Esta vez estaba relacionada con su nivel de cultivo. Claramente, aún no se había graduado oficialmente a curso. El daño de la onda expansiva fue tan rápido que, sin un escudo protector, su cuerpo físico no tardaría ni un instante en ser destruido. Tras su desaparición, solo quedó un alma remanente. Sin un cuerpo físico en el que apoyarse, también quedaría reducido a cenizas bajo un daño tan alto. Por lo tanto, si bien su nivel de cultivo de inmortalidad podría ser suficiente para vencer a sus compañeros, seguía siendo algo inferior en una batalla contra un jefe mundial. Lo inesperado fue encontrarse con alguien que había alcanzado la santidad física aquí. Maldita sea, la fuerza de esta persona podría permitirle fácilmente derrotar a un jefe mundial en su propio mundo. ¿Podría ser que el mundo de esta persona sea un mundo de dimensiones superiores? Es por eso que pudo ignorar este daño y permanecer ileso bajo las sanciones del mundo. El rubio no era el único con este pensamiento y duda. Al ver a Zhang Qingling luchar contra él ileso, se quedaron en secreto impactados. Su poder de combate era completamente diferente al de ellos.
Al menos su defensa y salud eran definitivamente superiores. Viéndolo así, el comportamiento aparentemente pasivo de Zhang Qingling tenía sentido. Generalmente, nada es perfecto, pero centrarse en configuraciones de tanque como la salud y la defensa suele resultar en un menor daño, lo que hace que el personaje parezca menos hábil. Verán, cuando la fuerza de alguien alcanza cierto nivel, incluso los grandes eruditos lo defienden. Ahora mismo, Zhang Qingling es visto como alguien con alta salud y defensa. Solo Zhang Qingling sabe que si esto continúa, su tanque está a punto de desaparecer. Aunque el daño de este jefe no es alto, su resistencia es increíble. En solo un minuto, su ejército de 1.000.000 de hombres perdió 900,000. Un minuto de modo furia es suficiente para que el jefe desate su ataque definitivo. Tontos desobedientes, regresen y recupérense. Desde el comienzo de la pelea hasta ahora, el jefe finalmente pronunció sus primeras palabras. El sonido ensordecedor llenó toda la arena, resonando en las mentes de todos. Como era de esperar del gobernante del mundo, incluso su voz causaba daño. Decenas de miles de los 100.000 soldados restantes habían sido aniquilados. Oh, no. Está a punto de entrar en modo sanción. Todos, deben resistir. Solo le quedan 3 barras de salud. Gritó el jugador, con los ojos rojos de ira. La victoria estaba al alcance, y no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Había usado todos los trucos del libro. No podría sobrevivir media hora bajo el poder de la sanción como la última vez. Su única esperanza ahora residía en el usuario 000. Sin embargo, Zhang Qingling pensaba en la ciudad mundial. Si la batalla terminaba, este maldito juego lo obligaría a salir del multiverso, sin dejar espacio para la comunicación. Incluso si le explicaba la situación al jugador de antemano, y si el nuevo jefe no sabía qué eran las monedas mundiales. Quería tanto monedas mundiales como puntos. Para mayor seguridad, Zhang Qingling centró su atención en el jefe mundial que ya se había fusionado. Las réplicas del modo furia seguían aumentando. Zhang Qingling calculó que el jefe estaba a punto de entrar en la fase de expansión de dominio y que seguía avanzando a pesar de las réplicas de su ataque definitivo. El aumento de daño del hombre sombra seguía en curso. La cantidad de personas que caían aumentaba rápidamente. Justo cuando Zhang Qingling y todos los demás corrían hacia el jefe, se escuchó un estruendo ensordecedor. Una explosión de llamas lo destruyó por completo. -1, las figuras de sombra seguían desapareciendo. Dios mío, este efecto especial parece una película de animación. Exclamó Zhang Qingling sorprendido. Esta batalla era incluso más poderosa que la del jefe anterior. ¿Podría 1.000.000 de figuras de sombra garantizar la victoria a este nivel? Sintió un calor abrasador que lo invadió por completo, como si algo desapareciera de él. Zhang Qingling, aturdido, bajó la mirada. Toda su ropa había sido quemada por las llamas. Incluso su cuerpo se había quemado, y los patrones meridianos de su piel brillaban visiblemente en rojo, reconstruyéndose al instante. Ahora realmente sentía el significado de la mejora de cuerpo inmortal, una descripción de las funciones de su cuerpo congeladas en el tiempo. Aparte del dolor, no podía morir en absoluto. La velocidad del daño ni siquiera era tan rápida como su velocidad de curación. Para ser más precisos, esto fue completamente comparable a un rasguño o abrasión normal. «Apártate de mí, rápido», gritó la persona que acababa de dar la información al producirse la onda expansiva. Zhang Qingling se giró y vio que quien había dado la presentación sostenía una barrera de luz azul, bloqueando la onda expansiva anterior. El grupo de personas se escondía tras él. Era el único que estaba al frente, más cerca del jefe, a solo un brazo de distancia. Increíble. Esta batalla cambió por completo la percepción de Zhang Qingling. Había logrado resistir los furiosos ataques del jefe con una sola mano. Solo alguien como él estaba calificado para desafiar a un jefe mundial, a diferencia del presentador anterior, que acababa de pasar sin problemas. Pensaba que cualquier mediocre podría llegar a la cima. Finalmente había presenciado a un oponente a la altura del jefe mundial. Increíble. Exclamaron conmocionados el presentador y los 99 aliados detrás de él, mirando al hombre desnudo que estaba frente a él. El más impactado fue el rubio. Caramba, este tipo también es inmortal. Pensó el rubio. Dejando todo lo demás de lado, la velocidad a la que su cuerpo físico se regeneraba era aterradora, algo que ni siquiera podía igualar. Maldita sea, de hecho se había encontrado con un compañero cultivador aquí.
Tampoco es recomendable apresurarse ahora, si no, le rogará al otro que lo acepte como discípulo.